En esta oportunidad, queridos estudiantes, vamos a aprender a manejar las funciones trigonométricas, aprender cuáles son sus estructuras, cómo se conforman, qué elementos debemos tener en cuenta a la hora de hacer un análisis, qué aplicaciones tienen y cómo podemos sobre todo comprender sus gráficas. Para iniciar este estudio debemos tener en cuenta los conocimientos que hemos adquirido en el otro video sobre trigonometría. Sin embargo, aquí vamos a hacer un pequeño repaso y vamos a observar algunas de las generalidades de las funciones trigonométricas. Lo primero que debemos encontrar en este tipo de análisis es que tenemos unas funciones que son de tipo oscilatorio, es decir, que ellas cambian en función del cambio del tiempo, es decir, su amplitud, como acá lo podemos ver. Vamos a suponer que este es el eje del tiempo y este es el eje de la amplitud, de la intensidad de la función. Por ejemplo, pensemos que hay una pequeña pelotita rebotando, entonces ella va a arrancar acá desde el piso cuando ya ha caído por la primera vez, sube, vuelve y cae. Acá eventualmente podría caer por debajo del nivel que estamos midiendo, supongamos que sea este nivel sea nuestra cintura, por eso lo llamaríamos el cero, el punto de referencia. Entonces la pelotita rebotaría, supongamos, hasta nuestra cabeza, bajaría hasta nuestros pies, volvería otra vez a subir hasta nuestra cabeza, eso sucesivamente, dentro de un contexto ideal. Sin embargo, sabemos que la amplitud se iría reduciendo porque la pelota va perdiendo altura en la medida que va pasando el tiempo, como producto de los choques que tiene contra el piso, donde pierde energía, además del rozamiento que hay con el aire, de la humedad en el sitio que estemos. Bueno, en fin, hay una serie de factores que nos van a determinar la amplitud del rebote de la pelota, pero en una situación ideal vamos a tener esto. Otro elemento que podemos ver es que acá tenemos la señal de una emisora de radio, por ejemplo, y ella va viajando así a través del tiempo, que es lo que nosotros vamos a venir a escuchar cuando sintonicemos dicha emisora. Esta sería otra emisora con otro tipo de información, de otro tipo de canal. Si estuviéramos hablando de una amplitud modulada, o sea, que seleccionáramos la emisora en función de la amplitud de la señal. Por eso AM significa amplitud modulada. Bueno, vamos a entrar acá en materia y lo primero que tenemos que saber es que este tipo de funciones, como la que está acá, que arranca desde el origen, es decir, que pasa por 0, 0, es una función senoidal. Senoidal es lo que debemos recordar. Si arranca en 0, 0 es una función senoidal. Anteriormente habíamos visto que la función cosenoidal arrancaba en un punto al que íbamos a llamar una cresta. Esta función senoidal, en la que arrancaba desde el punto de vista gráfico en la cresta, lo que sucedía era lo siguiente: teníamos una gráfica de este tipo. Vamos a observar acá las dos funciones. Esta es la senoidal. ¿Por qué? Porque pasa por el origen. La cosenoidal es la roja, dado que arranca desde acá, es esto que lo vamos a llamar cresta. A este punto más alto lo llamamos cresta, a este punto más bajo lo llamamos valle. Entonces vemos que acá hay una diferencia, acá hay una cresta, acá va a haber un valle. Si nosotros lo notamos, toda vez que han pasado 90 grados, que es este punto de acá, este punto verdecito que he señalado acá, es que cuando yo estoy en este punto de cresta, la otra función está en un 0, su altura es 0. Y lo miramos acá, estoy en un punto de cresta, la altura de la roja es 0. Estoy acá en un punto de valle y la altura de la roja es 0.
estoy en un punto de cresta en el coseno y el seno es 0. Estas son unas funciones que son relativamente complementarias. Sin embargo, nosotros lo que tenemos que aprender de estas funciones es a distinguirlas. Entonces ya sabemos, si pasa por el origen, seno. Si arranca desde su altura máxima, es coseno. Ese es el punto de partida que vamos a tomar. Otro elemento que debemos tener en cuenta es que las funciones trigonométricas tienen una propiedad que es la altitud desde el punto medio, que acá sería nuestro eje, hasta el pico máximo. Esta es la amplitud, o también se puede medir como el punto máximo con respecto al punto mínimo, qué distancia hay, la distancia, valor absoluto de la distancia, y lo dividimos en 2, que es exactamente esta misma altura. Eso es lo que podemos considerar como amplitud de una señal, de una función trigonométrica. Para poder entender un poquito más este ejemplo, tenemos que una señal como el audio, en este momento ustedes están escuchando mi voz, ese audio pueden subirlo o bajarlo en la medida que ustedes lo consideren necesario, y esta es una señal que también es de tipo senoidal y cosenoidal, es una señal mezclada que sube y baja. Entonces, al subir y bajar un volumen, lo que están haciendo ustedes precisamente es ampliar o reducir esta señal, esta de acá, y eso se puede hacer, ya lo vamos a ver cómo, es simplemente con un coeficiente que le agregamos aquí a la función. Bueno, de hecho lo podemos notar acá. Fijemos que esta es la función seno de x, esta es la función 3 seno de x. Esta función seno tiene una amplitud acá, no está escrita porque no vale la pena, es el módulo de la multiplicación, el 1. 1 por seno de x, seno de x. Mientras que acá sí se le escribe este número porque acá el 3 es muy importante. ¿Qué quiere decir? Que depende de esta altura de acá, 3, el número que acompaña a la función senoidal o cosenoidal, esa va a ser su amplitud, 3, como lo vemos acá, 3. De lo contrario, la función seno o coseno van a estar restringidas hasta más 1 y aquí en menos 1. Es decir, ellas van a oscilar entre más 1 y menos 1, más 1 y menos 1, y siempre estarán retornando a esos puntos y no los pueden sobrepasar. Como ejemplo de esto, tenemos una señal en la que no hemos subido el volumen. O sea, acá lo tendríamos, por ejemplo, una señal seno de x, y ahí ella va. Pero si yo aumento el volumen en un dispositivo, en un teléfono inteligente, en un televisor, en un computador, en cualquier mecanismo que me permita escuchar audio, yo voy a hacer este tipo de operación. ¿Qué hice? Estoy multiplicando la señal por un coeficiente más grande. Acá lo tengo multiplicado por 1 y aquí lo puedo tener multiplicado por 2, digamos que cada cuadrito valga 1. Esto valdría 1, tendría una amplitud de 1. Este valdría 2, cada cuadrito 1, 1, 2 sería una amplitud de 2. Por supuesto, si yo quiero generar el 0, es decir, 0 coseno de x, 0 multiplicado por cualquier cosa me va a dar 0. Es como si yo hubiera colocado la función de apagado de sonido, que en muchos controles remotos o en muchos dispositivos aparece como la función mute, de mudo en inglés. Otro tipo de elementos en los que nosotros también podemos variar una señal es que lo que muchas veces no nos dicen es que la parte óptica también es una señal. Es decir, los colores son funciones senoidales y cosenoidales que reconocemos a través de nuestros ojos. Una forma de aumentar la señal visual es utilizar este tipo de dispositivos como son unos binoculares, o puede ser también un telescopio. Entonces, si yo tengo la señal y mi señal audiovisual es esta roja, simplemente el dispositivo que me permite el aumento me va a presentar la misma señal.
Fíjense que este pico es exactamente igual a este pico, es decir, yo estoy viendo el mismo objeto, la misma señal roja, pero la estoy aumentando sin cambiarle absolutamente nada más. Y para eso se utilizan este tipo de funciones que son tan indispensables. Entonces, como lo podemos observar, las funciones trigonométricas son muy importantes porque tienen muchas aplicaciones en audio, en video, en la parte médica, en la parte física, en los análisis de ingeniería, cuando hacemos transmisiones de comunicaciones, cuando hacemos una llamada, lo hacemos también por este tipo de funciones senoidales y cosenoidales, que son señales que se repiten, que se modulan, que suben y bajan su intensidad. Entonces, a este tipo de funciones se les presta mucha atención, efectivamente, por este tipo de situaciones. Fijémonos que aquí, en esta función, yo estoy arrancando desde una cresta, desde un punto alto, y me aparece ubicado acá en un tercio. Por tanto, si la función fuera la original, sería coseno de x, que arrancaría en 1, como ya lo habíamos dicho. Coseno y seno arrancan, tienen su punto máximo en 1. Entonces, pero no, acá arranca en un tercio. ¿Qué quiere decir? Que la función se va a definir como coseno de x sobre 3, o un tercio del coseno de x. Es exactamente lo mismo. Y la función, ella va a oscilar así o así. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo tomar una función y disminuirle su amplitud. Como les decía, lo podemos multiplicar por 0 también. O también yo puedo hacer que la función tenga una amplitud A, que es la que yo quiero determinar. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos un radio relativamente antiguo y subimos el volumen y lo subimos hasta que ya la perilla de subir el volumen no nos permite seguir haciéndolo más? Muchos de los elementos, muchas de las ondas que salen de allí no se escuchan bien, como se escuchan a medio volumen. Lo que pasa es que el amplificador físicamente empieza a recortar y a quitar estos picos. Estas partes, estas cabecitas de la función las empieza a recortar y termina generando acá como una señal que termina plana, y a eso lo llamaríamos una distorsión. Entonces hay que saber hasta dónde podemos amplificar. Uno, para amplificar, no tiene un espectro infinito, en el sentido de que va uno a amplificar hasta donde quiere. Entonces ya nos tocaría realizar en otro tipo de material, buscar otro tipo de parlante, otro tipo de salida, otro tipo de elemento que nos transduzca la señal que estábamos emitiendo o recibiendo, para que pudiéramos tenerla completa. Bueno, para seguir en nuestro análisis gráfico, ¿qué debemos entender de una función? Cuando presentamos un examen, una prueba de estado, muchas veces nos preguntan ¿cuál sería la expresión matemática para esta gráfica? Que es la que tenemos acá. Debemos recordar, o sea, podemos pensar directamente en un seno o en un coseno. Si yo pienso en el seno, recuerdo que el seno debe pasar por el origen. Entonces ya sé que no es un seno porque no pasa por el origen, está arrancando acá en un punto máximo. Debe ser un coseno. Entonces yo digo, ¿será A coseno de X? ¿Será solamente coseno de X? Esto es seno, seno, seno y coseno más A. Los vamos a, o sea, nos quedarían 1, 2 y 3 respuestas. Vamos a anotar acá lo siguiente. Si yo tengo coseno de AX, donde la A está multiplicando por dentro al ángulo, yo tendría una señal que se va a repetir con una frecuencia mucho más alta. En el anterior video habíamos visto este tipo de efecto. También habíamos visto qué pasaba cuando sumaba un coseno con una A. ¿Qué pasa? Cuando yo le doy coseno de X más A, ya la referencia, el punto de la mitad, no va a estar acá, sino se va a trasladar aquí a este punto A, y la señal quedaría desplazada hacia arriba, quedaría desplazada verticalmente. Como vemos, esta señal está centrada en el origen, por tanto no tenemos un más A, entonces no puedo hacer esta.
La solución es esta respuesta, que es a coseno de x. Quiere decir que la función está multiplicada hasta un término de a, que va a ser su punto máximo. Y esta es la respuesta que debemos señalar nosotros de manera inmediata en cualquier tipo de examen. Recuerden ustedes, queridos estudiantes, que siempre pueden ustedes utilizar a las redes sociales como un punto de contacto. En este caso nosotros tenemos la página María Pitágoras, que nos pueden hacer la solicitud en Facebook para aceptarlos, o ustedes pueden ir a la página Matematicart, allí le dan me gusta y pueden realizar sus preguntas. También van a estar recibiendo información permanentemente y podrán ver videos de otros tipos de análisis, como están en el álgebra, en el cálculo. Vamos a ver toda la parte de factorización, vamos a ver límites, derivadas, integrales, todo dentro de un contexto de análisis puntual. No vamos a estar enredándonos en teoremas y en cosas que realmente a veces no tienen mucha injerencia en el verdadero aprendizaje. Otro punto de contacto es este Twitter, @CésarAupin. Recuerden que el autor de esta serie, de esta guía que yo les estoy presentando, soy yo, que estoy acá, César Augusto Pinzón Correa. Entonces por eso César Aupin, ese es el Twitter que vamos a tener en esta guía, que es mucho más completa que estos videos, por supuesto, y está realizada paso a paso y tema por tema, para que ustedes puedan entender las matemáticas de un modo muy sencillo, explicado de manera secuencial y de manera progresiva. Entonces, ya hemos descubierto por qué aquí la respuesta es a coseno de x, porque la función va hasta máximo a, y eso nos va a terminar una multiplicación aquí con la función. Bueno, vamos a pasar a seguir. Esta otra función que tenemos acá ya no está en el origen. Fíjense que acá el origen está acá. Este es el 0, la altura 0 está acá. Ahora tenemos altura de 2 y tenemos una amplitud de 1.5. ¿Por qué 1.5? Porque el punto medio está en 2 y la máxima expresión está en 3.5. ¿Qué quiere decir? Que 3.5 menos 2 me da 1.5. Esa va a ser la amplitud de esta función. Si yo a la señal senoidal la pasaba por el origen, pero ahora solamente le sumé 2, quiere decir que ella está arrancando desde un punto medio. Al arrancar desde el punto medio es una señal senoidal, no cosenoidal. Entonces, lo que vamos a tener es que si nos preguntan por un tipo de función de estas que está desplazada, vamos a encontrar que su función, su descripción ecuacional va a ser 1.5 seno de x más 2. Este más 2, el que está acá, representa el desplazamiento vertical que hizo la señal. A partir del origen subió 2 unidades. Y este 1.5 representa este tamaño de función. Si la función fuera 5 seno de x más 7, por ejemplo, si fuera 5, querría decir más 7, estaría ubicado acá un 7. Y acá, como acá tendríamos un 5, tendríamos entonces 7 más 5 me daría 12. Esta función tendría sus picos en 12. Y la función sería exactamente eso: 5 seno de x más 7. Así sucesivamente podemos resolver en una prueba de estado cualquier pregunta que nos hagan sobre estas funciones, teniendo en cuenta estos principios que son muy sencillos y que son muy básicos. En el análisis de senos y de cosenos debemos tener en cuenta precisamente eso, los números que acompañan. Vamos a ver acá. Esta función es exactamente la misma que habíamos presentado antes. Aquí estaría el 2, fíjense que acá está 1, 1.5, este sería el 2. Yo lo borré por cuestión de comodidad acá para la gráfica, porque quería reflejar acá esta otra.
Entonces estaría el 2, que va a ser el centro de la gráfica, el punto medio, está arrancando desde un punto medio, por tanto es un seno, y tiene 1.5 unidades de amplitud, o sea, a partir del 2 sube 1.5 y hasta ahí llega hacia su máximo. Lo que yo quería notar acá es que yo puedo tener la misma función, pero ahora multiplicada acá con un signo negativo, menos 1.5 seno de x más 2. También arranca en 2, pero todo lo que está acá ascendiendo pasa aquí a descender. ¿Cómo es el efecto de este signo negativo? Claro, una unidad positiva, si acá estoy subiendo, ella más por menos me daría menos, entonces ella va a tender aquí a descender. Fíjense cómo acá en este otro trayecto, desde acá hasta acá, la función viene en bajada. Todo este trayecto vamos bajando. Pero notemos que el efecto del menos 1.5, o sea, de haber multiplicado la función por un negativo, cuando la figura negra baja, por el contrario, esta va ascendiendo. Ese es un efecto que tenemos en este tipo de funciones. Ese también puede ser un problema que nos presenten dentro de un examen de estado. Nos presentan una ecuación y nos dicen cuál es y cuál no es. Entonces tenemos que señalar la que sí es. Si es un seno, pero está con un negativo acá acompañándolo, quiere decir que todo seno normalmente empieza subiendo, pero como tiene un negativo va a ir bajando. Esa es lo único que tenemos que identificar cuando tengamos este tipo de funciones. Estas funciones no aparecen de manera esporádica en los asuntos que tenemos que analizar. Por ejemplo, cuando una cámara de video está captando una señal, estaríamos viendo que la imagen sería esta. Pero si por algún efecto cinematográfico, un efecto fotográfico, un efecto artístico o cualquier otro elemento deseado, yo quisiera que la imagen tuviera un reflejo, tomaría esta señal, la multiplicaría aquí por menos 1, querría decir que todo lo que está aquí arriba va a aparecer aquí abajo, y tendríamos nuestro eje medio, nuestro eje de referencia, tal cual lo teníamos arriba en el ejemplo que acabamos de analizar. Ese es el tipo de elementos que tenemos que tener en cuenta. Esto tiene muchas, pero muchísimas aplicaciones que a la hora de trabajar en ingeniería, a la hora de trabajar en diseños gráficos, en análisis de video, en análisis de audio, yo puedo generar este tipo de efectos y debo saber cómo se generan a la hora de la verdad. Entonces, matemáticamente esto es muy importante tenerlo en cuenta. Otro elemento que vamos a ver como un factor fundamental en el análisis gráfico de las funciones trigonométricas es este. Aquí vamos a tomar en cuenta la gráfica negra, por ahora la roja no. Esta gráfica negra parte de una cresta, parte de un punto máximo. Quiere decir que estamos hablando de un coseno, como nos lo presenta esta imagen. Y este coseno viene acá, baja, continúa hasta su punto mínimo y de ahí empieza a subir otra vez para llegar al punto máximo. Entonces, de un punto máximo al otro punto máximo, yo me he desplazado un periodo de la señal. Esto es como si yo estuviera hablando de la rotación del planeta Tierra. Este sería mi 1 de enero y este sería mi 31 de diciembre. Volví al punto de donde había partido. O sea, apenas si le di una vuelta al sol. Si estoy hablando de día y de noche, estoy hablando que acá yo arrancaría, supongamos, a las 6 de la mañana y aquí estaría ya entrando otra vez a las 6 de la mañana, es decir, ya había pasado día, la mitad, y esto sería noche. Resulta que dentro de las funciones trigonométricas yo puedo hacer lo siguiente. Tomo esta gráfica roja y ahora va a ser coseno de 2x. Fíjense que ahora el 2 ya no está multiplicando afuera de la función coseno, sino que está multiplicando por dentro. Está multiplicando el ángulo. Todo lo que esté dentro de una función trigonométrica va a ser un elemento que va a generar ángulo. Entonces por eso lo vamos a llamar angular.
y por eso es que este tipo de funciones se hacen para hacer análisis de tipo rotacional. Entonces, fíjense que yo parto desde mi cresta, bajo, llego nuevamente aquí hasta la cresta y ya he hecho todo el ciclo, todo el periodo. Ahora este periodo va a ser hasta acá. Si yo sigo, entonces voy a tener dos periodos. Mientras que en la gráfica negra hice un periodo, la gráfica roja tiene dos periodos, que es lo que nos va a indicar acá este número. ¿Qué quiere decir? Si yo aquí voy en un vehículo de calle normal, le doy una vuelta, por ejemplo, a un óvalo, he dado la vuelta, pero acá yo tengo un vehículo de carreras. Entonces, mientras que aquí di una vuelta, apenas hice un ciclo, lo vemos, partimos desde una cresta, llegamos hasta la otra en la gráfica negra. En el carro de carreras tenemos, en el vehículo de carreras tenemos que hemos dado una vuelta y dos vueltas. Ese tipo de elementos son los que tenemos que identificar. Entonces, es como si yo hubiera tomado la señal negra y la hubiera comprimido a la mitad. Fíjense que está utilizando la mitad del espacio. O sea, acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 subdivisiones. Aquí más o menos hasta que volvemos a la cresta tenemos 6 y un poquitín. Fíjense en la otra, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 subdivisiones, un poquitico más, para llegar nuevamente al punto acá máximo en la gráfica negra. Quiere decir que si aquí tuve 6 y acá tengo 12, esto lo está haciendo en la mitad. Por eso, a esta función que está trabajando aquí al doble, yo la he comprimido. Es decir, si el número que multiplica es mayor que 1, voy a comprimir. Si fuera menor, yo iría a expandir, cosa que ya vamos a ver acá en otro ejemplo más adelante. Vamos a anotar acá otra vez este ejemplo. Tengo la función senoidal, porque acá estoy partiendo del origen. Entonces la veo acá, parto del origen del punto medio y vuelvo otra vez al punto medio cuando he dado todo el ciclo de subida y de bajada, el ciclo positivo y el ciclo negativo. Toda vez que yo he dado este ciclo positivo y negativo, he cubierto un periodo, o sea, hasta acá. Por eso dice acá T. Mientras que en la roja lo he cubierto punto medio, ciclo completo, positivo y negativo, semiciclo positivo, semiciclo negativo y punto medio. Es decir, acá tengo un periodo. Entre este punto y este punto, que también cumplen ambos semiciclos, positivo y negativo, van 2, aquí van 3, aquí van 4 y aquí van 5. ¿Qué quiere decir? Que mientras que la gráfica negra hizo un ciclo, la gráfica roja hizo 5 ciclos. Podemos verlo como, por ejemplo, que este sea el procesador de un teléfono inteligente de primera generación y este sea un teléfono actual. Este hace el trabajo 5 veces más rápido que este. Por eso los dispositivos, cuando salen, son un poco más lentos, y a medida que mejora la tecnología van resolviendo los problemas más rápido, porque vamos descubriendo formas de comprimir la señal y comprimir los trabajos. Esto ya tiene que ver con sistemas de procesamiento, códigos, materiales para los semiconductores, bueno, en fin. Si yo quiero, además de esto, determinar cuál sería la función de esta, fíjense que esto sería un seno y ambos estarían entre 1 positivo y 1 negativo, por tanto no habría un número multiplicando, sino simplemente sería 1 por seno, y la señal negra sería simplemente f de x igual a seno de x. La señal roja sería f de x igual a seno de 5x. Esa sería mi función, como yo la tendría descrita. Vamos a ver acá un pequeño ejercicio. Si yo tengo
esta gráfica me dice, ¿qué tipo de función es la que representa la curva en negro? ¿Sinusoidal o cosenoidal? Entonces sería seno, no, porque no parte de acá del punto medio, de este punto medio de acá, no, sino que parte de un punto máximo. Entonces sería una función cosenoidal. Esa sería la respuesta para que ustedes la tengan en cuenta en los exámenes de estado. Si usted asume que la función en negro es una primitiva, entonces la roja está comprimida o expandida. Eso es lo que tenemos que averiguar. Vamos a ver con respecto a la negra. Punto máximo, completo el ciclo acá, vuelvo a punto máximo otra vez acá en la parte superior. Quiere decir que aquí yo he comprendido un ciclo, mientras que acá yo estoy partiendo en la roja, parto, bajo, hago todo mi semiciclo y vuelvo al otro semiciclo. Hasta ahora vuelvo hasta acá. ¿Qué quiere decir? Que la función fue expandida. ¿Por qué expandida? Porque ahora ocupa más tiempo en recorrer todo el semiciclo, todos los dos semiciclos. Eso es lo que quiere decir este tipo de razonamiento. Mientras que en las que veíamos anteriormente, las funciones que antes cabían 5 en un solo periodo de la negra, ahora caben acá. La negra cabe 2 veces en un periodo de la roja, por tanto estaría expandida con respecto a la función negra. ¿Cuántos periodos completos hace la figura negra y cuántos hace la figura roja? Fíjense que ya lo dijimos, aquí hace 1 hasta acá, porque vuelve al punto inicial máximo, y acá vuelve otra vez al punto inicial máximo. Quiere decir van 2, 1 hasta acá, 2 hasta acá, partiendo de acá. La roja parte de un punto máximo, baja, vuelve y sube y llega hasta su punto máximo otra vez. Ha hecho acá un periodo, es decir, la negra hace 2 periodos, la roja hace un solo periodo. Con respecto a su respuesta anterior, si la velocidad angular de la figura negra es omega, la de la figura roja sería proporcionalmente. Ya vemos, si esta hace 1 y la otra hace 2, la relación va a ser o 2 omega o un medio de omega. Pero como dijimos que se había expandido, quiere decir que vamos a tener una división. La compresión implica multiplicación por un escalar o un número mayor que 1. Cuando es menor que 1, estamos expandiendo. Entonces es esto, quiere decir que la función hace la mitad del trabajo, o sea, la mitad del recorrido. O sea, vamos a mirarlo acá, aquí abajo, y llego acá hasta la mitad, pero la negra ya completó todo el trabajo, quiere decir que hizo la mitad. Si fuera 2 veces tendría que haber 2 funciones rojas acá con sus semiciclos completos hasta acá, pero no es el caso, entonces es la mitad. Y es así de simple que nosotros resolvemos este tipo de preguntas cuando nos hacen estos razonamientos gráficos. Nuevamente, cuando tenemos 2 funciones y nos están haciendo preguntas sobre estas 2, ¿qué podemos decir? Esta sería una función entre 1 y acá desde luego sería menos 1. Esta sería una función cosenoidal porque parte desde un punto máximo, que para la gráfica negra acá es el máximo, entonces parte del máximo es cosenoidal y ya aquí va a repetirnos. Esta también parte desde un punto máximo que acá sería 7 y va a llegar hasta 1, ¿cierto? Entonces el punto central sería acá en 4, porque miren, habría una cuadrícula completa, 2 cuadrículas completas y 3 cuadrículas completas, mientras que de 4 para abajo tendría yo 1, 2 y 3 cuadrículas completas. Es decir, el eje que me cuadraría aquí un punto medio sería y igual a 4, aquí altura 4. En y con un valor de 4 tendría yo aquí mi punto medio. Es decir, ¿cuál sería la amplitud de esta señal? 3. Entre 7 y 4 hay una diferencia de 3. Esa sería mi amplitud. De otra parte, yo voy a ir a punto máximo acá en la negra hasta el punto máximo acá. He cumplido un ciclo completo, he dado esa vuelta. Mientras que acá
lo he hecho. Tengo un punto máximo acá, 1, 2, 3, 4 y 5 puntos máximos. Pero si contamos este y este que sean el mismo, no, porque este es el de referencia. Entonces, a partir del de referencia, ¿cuántos hay? Habría 1, 2, 3 y 4. 4 veces cabría la onda roja en el espacio horizontal de la onda negra. Querría decir que acá yo tendría una función que tiene amplitud 3. Entonces yo ya tendría que escribir algo así. Sería y igual a 3 coseno de 4x más 4. ¿Por qué? Fíjense, este 4 va a ser el punto medio. El 4 que suma es el punto medio. Este 3 es la amplitud, es entre el punto medio y el 7. La diferencia es 7 menos 4, 3. Es este 3 de acá. Y el 4x correspondería a los 4 ciclos que él cumple, mientras que la negra, la señal de referencia, me cumple hasta ahora un ciclo. 1, 2, 3 y 4 puntos máximos. A eso se refiere esta construcción de la señal. Y esta sería la ecuación que la determinaría con respecto a la ecuación negra. Eso es lo que nosotros debemos analizar. Vamos a ver ahora acá un elemento fundamental en el que yo tengo una ecuación de la siguiente forma: f de x es igual a coseno de omega x más phi más k. Todo esto parece muy complicado, pero nada más alejado de la realidad. Esto es muy sencillo. Acá lo que tenemos que hacer es una observación. Generalmente lo que nos piden en este tipo de problemas son observaciones y saber cómo opera cada una de estas variables. A es la amplitud del movimiento o de la señal. Si es la amplitud, quiere decir entre el punto medio y la altura máxima. ¿Qué distancia podemos medir ahí? Omega, la velocidad angular, que si la señal está comprimida o está expandida, o sea, está afectando directamente a la variable. Phi, como habíamos dicho, todo lo que contenga un coseno, un seno, una tangente, una función trigonométrica, es un ángulo. Entonces, a un ángulo yo solamente puedo sumarle otro ángulo. Este es un desplazamiento horizontal de la gráfica. Y este elemento K va a ser el desplazamiento vertical. Entonces ya sabemos cómo vamos a tener acá: desplazamiento horizontal, ángulo sumado, y desplazamiento vertical, magnitud sumada por fuera de la función trigonométrica. Veámoslo acá en un ejemplo que sea un poco más sencillo. Tenemos estas dos funciones. Como vemos, aquí arrancamos desde un punto máximo y estaríamos hablando de un coseno, y aquí estaríamos hablando de un seno. Pero si yo me paro aquí en los 90 grados, fíjense que este seno, que es rojo acá, y yo tomara este eje vertical, lo trajera hasta acá, entonces ahora yo estaría aquí partiendo desde un punto máximo y sería un coseno. El seno se me convertiría en coseno. Querría decir que x menos 90 grados, f de x menos 90 grados es igual a coseno de x menos 90 grados, que es igual a seno de x. El seno yo lo puedo escribir en una forma cosenoidal, desplazándolo 90 grados. Recuerden que como yo hice un desplazamiento de este eje aquí a la derecha, yo tengo que restar. Si fuera a la izquierda, yo tendría que sumar, como lo vimos en las gráficas de rectas, que es uno de los videos que tenemos colocados acá, y que es algo que podemos consultar aquí en este graficador Fooplot, fooplot.com. Es una herramienta gratuita, está disponible y la podemos utilizar para hacer nuestros análisis. Veamos otro desplazamiento horizontal. Vamos a tener acá
un f de x que sea seno de x y el otro que sea f de x igual a x menos pi cuartos. Vamos a ver qué significa todas estas cosas. A ver, cuando yo tengo aquí la función que pasa por el origen y esto, sabemos que esta es una función senoidal. Aquí va. Listo. Aquí yo estoy arrancando en pi cuartos, es decir, después que esta arrancó, yo estoy arrancando con esta. Vamos a pensar que aquí está una trompeta, está sonando, esta es la trompeta, y más adelante, luego de una pequeña introducción musical, yo voy a arrancar una voz, que sería esta, o puedo arrancar otra trompeta. Entonces es lo que yo quiera determinar. Entonces le doy acá un pi cuartos de ventaja en tiempo. Este pi cuartos, como se desplazó a la derecha, va a estar con un signo negativo en la definición de la función. Aquí, por el contrario, yo tengo un pi tercios negativo que está restando. Quiere decir que si esto fuera otra trompeta, por ejemplo, estaría arrancando antes que la trompeta que arrancó acá en el punto de origen. Esto querría decir eso. Entonces, si el desplazamiento es hacia la izquierda de este punto de acá, ahora arranca acá, quiere decir que hay un pi tercios sumando, que es lo que nosotros vamos a ver acá. Fíjense que la roja se desplazó a la derecha y tiene un signo negativo. Cuando la verde se desplazó a la izquierda, tiene un signo positivo, y es simplemente el ángulo que señala acá. Esta es otra de las pistas que tenemos que utilizar a nuestro favor cuando vamos a hacer un análisis de una gráfica dentro de una prueba o dentro de un examen de estado. Es simple. Sabemos que si el ángulo está restando es porque se fue la gráfica a la derecha. Si está el ángulo sumando es porque la gráfica está desplazada a izquierda. Vamos a considerar acá un ejemplo en el que vamos a tener un movimiento en el que se va a rebotar una pelotita desde acá, desde una mesa, y la mesa va a ser el nivel central. Entonces aquí tenemos el nivel del suelo y la pelota se va a lanzar desde una altura. Ella podría pasar acá a la altura de la mesa e irse hacia el suelo, rebotar y nuevamente recuperar su altura máxima, sigue bajando y vuelve, y ella sí va a seguir rebotando indefinidamente. Aquí lo que sucede es que yo puedo lanzar una segunda pelota un tiempo después, medido digamos en pi segundos. Pi no necesariamente se tiene que referir a un hecho angular o trigonométrico o algebraico especial, no, simplemente sería una medida de tiempo. Sin embargo, recordemos que pi son 180 grados de adelanto, de atraso. En este caso, digamos, estaríamos aquí atrasados 180 grados con respecto a esta función. ¿Por qué? Porque esta arrancó y 180 grados después atrás, o sea, con atraso, ella sale y sale de acá. Entonces la pelota también saldría a hacer sus rebotes. Querría decir que yo tendría, si conozco la función de acá, voy a conocer la ecuación de acá. Simplemente va a ser el ángulo restado en pi. Eso es todo lo que va a suceder. Fíjense, si f de t es 0.6 coseno de 74 pi t más 0.8, f de t para la segunda pelota va a ser la misma función, 0.6 coseno de 74 pi t menos pi. Este fue el desplazamiento horizontal que hicimos y está acá, más 0.8 segundos. Este 0.8 que está sumando, lo podemos ver que este 0.8 es el nivel medio, ya sabíamos, ya lo habíamos dicho. 0.6 es la medida que hay entre el punto medio y el punto máximo. Vamos a ver si eso es verdad. 1.4 es el punto máximo. 1.4 menos 0.8 efectivamente nos da 0.6. Fijémonos, entre 0.8 y 1 hay 0.2, o sea, es decir, o acá entre 1 y 1.2 la cuadrícula está medida de a 0.2, 0.2,
0,4 y 0,6, ¿cierto? Entonces sí tenemos efectivamente 0,6 metros, lo que quiere decir 60 centímetros. Está acá. Es un coseno porque arranca desde un punto máximo. Y estos ángulos de acá, pues realmente dependen de la velocidad con lo que nosotros hayamos lanzado ese movimiento oscilatorio. Y este pi que está aquí restando es porque hubo un desplazamiento acá, un retardo aquí en este otro lanzamiento, se le dio ventaja, se lanzó una pelota y luego un tiempo pi después se lanzó la siguiente. Vamos a ver aquí uno de los ejemplos que se trabajan de manera permanente dentro de la parte de un análisis circuital. En los circuitos nosotros también podemos tener las funciones trigonométricas y estaríamos hablando de una I de t. Esta I es una corriente que estaría dada en el tiempo, que estaría determinada de esta forma. Entonces tendría acá una componente de 7 seno de 2t y una componente de menos 4 coseno de 2t. Entonces vemos que acá está nuestro eje y entre acá y acá va a haber menos 4 coseno de 2t y entre acá y acá 7 seno de 2t. Serían mis dos componentes para una corriente que iría así en este sentido. Lo mismo aplica para una fuerza. Lo mismo podemos aplicar para una aceleración o para diferentes elementos que se componen de manera vectorial. Esto es un análisis vectorial y estamos aplicando funciones trigonométricas. Les recuerdo, pueden buscar en Facebook a María Pitágoras o pueden buscar la página de Facebook Mathematicart y acceder allí para cuando quieran hacer algún tipo de preguntas. En Twitter pueden seguir a @CesarAupin y también harán las preguntas que ustedes deseen. Cuando yo tengo este par de funciones, acá tengo un seno y un coseno, yo puedo tener acá que tangente de 2t es la componente vertical y dividido sobre la componente horizontal. Así se define la tangente. Si yo a esta tangente de 2t le aplico la arcotangente, que sería la función inversa, arcotangente con tangente se me van a eliminar y me va a quedar solo la variable, que en este caso la variable sería de 2t. Sería la arcotangente de la vertical sobre la horizontal, que te sería de 7 menos 4. ¿Por qué 7 menos 4? Porque nosotros definimos la corriente acá como menos 4 coseno de 2t y 7 seno de 2t. Dijimos que la vertical era esta, menos 4 coseno de 2t. Ya sabemos que el coseno va a tener un punto máximo y mínimo y cuya amplitud va a ser esta. Entonces el máximo va a ser 4. Eso siempre lo debemos conocer, 4 negativo. Y acá tendríamos un 7, que este sería el máximo. El seno también va a tener lo mismo, una amplitud. La amplitud va a estar dada acá. Eso quiere decir que la componente vertical máxima es 7 y la horizontal va a ser menos 4. Por tanto, la tangente, como se define que la componente vertical dividido la horizontal, va a ser 7 sobre menos 4. Y esto nos va a dar el ángulo. 2t es igual a menos 60.21 grados, que va a ser el ángulo que tenemos aquí en este gráfico. Fíjense, aquí yo tengo mi plano cartesiano, mi plano de referencia. Acá estoy ubicado sobre 0 grados. Cuando yo he girado este pedazo, he hecho 90 grados. Y acá he hecho otro poco, pero no sé cuál es ese otro poco. Sin embargo, sé que cuando hago acá, hago 90 y aquí hago otros 90, son 180. Si yo le resto este ángulo, que sería el de 2t, que es el que me correspondería al triángulo, entre esta línea más gruesa con respecto acá a este eje, ese sería mi ángulo 2t. Por tanto, 180 menos 2t me va a dar este ángulo de acá. Y ese ángulo va a ser 180 menos 60.21 grados,
es decir, el ángulo que está entre la horizontal y el plano cartesiano y el vector que va hacia allá, como lo vimos en la figura anteriormente, es de 119.79 grados. Es decir, aquí nos estarían preguntando cuál es la inclinación angular de esta corriente, de este vector, este. Ya determinamos que entre acá y acá hay 60.21 grados. 180 grados que hay entre acá y acá lo diferenciamos de este ángulo, 180 menos 60.21 nos da los 119.79 grados, que es el ángulo que le corresponde a este vector para poderlo caracterizar, que van a ser caracterizaciones que yo debo hacer en muchos análisis que tienen que ver con vectores, aceleraciones, velocidades, corrientes, voltajes, potencias, etcétera, etcétera, etcétera. Si yo quiero saber la amplitud de la corriente, simplemente yo aplico el teorema de Pitágoras, que me dice que son la suma de los dos lados al cuadrado, pero si esto está al cuadrado, pues para quitarle el cuadrado simplemente le tomo raíz a ambos lados. Entonces, menos 4 al cuadrado, menos 4 por menos 4, que sería, pues menos 4 daría 16, más 7 cuadrado, 49, 16 más 49 me daría 67. Tomo la raíz de 67 y me da 8.06. Es decir, que yo a la corriente que había definido de esta manera, se me pasó, de esta manera, como una suma de un seno y un coseno, fíjense, un seno y un coseno, yo la he definido como menos 4 coseno de 2t más 7 seno de 2t, la puedo reescribir simplemente haciendo este análisis. Ya determiné el ángulo, que va a ser acá, y ya determiné aquí la magnitud de ese vector. Entonces va a ser 8.06 coseno de 2t menos 119.79 grados. Y este es uno de esos ejercicios que para los estudiantes de física, para los estudiantes de matemáticas, para los estudiantes de química, que tienen que ver con el estudio de los fenómenos electromagnéticos, es un ejercicio que a veces se les dificulta. Sin embargo, deben analizarlo como algo simplemente vectorial. Entonces, ya tenemos las dos gráficas, y ahora vamos a ver acá por último, a propósito del teorema de Pitágoras, lo que nosotros teníamos el radio cuadrado, o sea, la magnitud del vector de la corriente de allá, que nos daba 8.06. La magnitud del vector era la suma de la horizontal con la vertical al cuadrado. Entonces, listo. Si esto vale, entonces acá ambos r al cuadrado y la horizontal es r coseno de teta al cuadrado. Coseno generalmente está asociado a la componente horizontal, coseno de teta, y la componente vertical generalmente está asociada a seno de teta. Entonces, yo lo que puedo hacer acá es lo siguiente: esto está aquí elevado al cuadrado, acá también. Como acá se está multiplicando r por coseno, yo puedo tomar los cuadrados de manera independiente. R cuadrado por coseno cuadrado de teta, más r cuadrado seno cuadrado de teta. Es decir, yo separé los cosenos. Si yo veo estos dos elementos que están acá, puedo sacar factor común, r cuadrado. R cuadrado va a ser factor de la suma del coseno cuadrado más el seno cuadrado de teta. Si yo a este r cuadrado, que está como factor común, lo mando a dividir, este r cuadrado sobre este otro r cuadrado, me va a quedar a este lado la suma del coseno y del seno cuadrado. R cuadrado dividido r cuadrado me da 1. Y este 1 va a ser igual a la suma de la componente horizontal de acá y la vertical, pero entonces simplemente ya sin el radio. Y esta es una de las expresiones trigonométricas a la que llamamos identidad, pero esa identidad tiene una razón de ser. Así podemos hacer una demostración de cualquiera de las identidades que nos pongan a nosotros dentro del camino.
que es parte del estudio de la trigonometría. Es decir, que la suma del coseno cuadrado más el seno cuadrado siempre va a dar como máximo 1. Veamos. Si yo tengo esto así, fíjense que acá el cuadrado, 1 al cuadrado pues es 1. Entonces acá me da lo mismo tener o no tener el cuadrado. Si yo quiero despejar el seno de acá, este 2 no debería estar acá porque ya tomamos raíz. Si yo fuera a despejar el seno o acá el coseno, simplemente hago un despeje algebraico muy sencillo. Ese despeje algebraico va a consistir en que yo voy a tomar yo quiero despejar el seno, o sea mando a restar el coseno al otro lado, 1 menos coseno cuadrado, y como debo quitar este cuadrado, saco raíz a ambos lados. El cuadrado con la raíz me daría aquí simplemente el seno, y me daría que seno de teta es 1 menos coseno cuadrado de teta. Esa es una identidad que se desprende de esta. Y lo mismo para el coseno. Este seno que está aquí sumando, yo lo paso al otro lado a restar, me daría 1 menos seno cuadrado es igual al coseno de teta. Otra de las grandes identidades trigonométricas, de las más usadas, es esta: que la tangente al cuadrado de teta más 1 es igual a la secante cuadrado de teta. Esta demostración es relativamente sencilla y ustedes la pueden realizar sabiendo que la tangente se puede expresar como el seno sobre el coseno. Entonces la tangente cuadrado va a ser seno cuadrado de teta sobre coseno cuadrado de teta, y la secante cuadrado es 1 sobre coseno cuadrado de teta. Hacen las sumas y van a demostrar que esto es cierto. Casi todas las identidades trigonométricas se pueden resolver reduciendo todo a senos y cosenos y teniendo en cuenta esta y esta identidad. 1 es igual a coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta, y la otra, tangente cuadrado de teta más 1, es igual a secante cuadrado de teta. Si tenemos en cuenta eso y sabemos algo de factorización, podemos resolver cualquier identidad porque son muy sencillas. Por ahora no les quito más tiempo, simplemente los dejo con estos análisis. Ya saben que deben fijarse mucho en la parte trigonométrica, en los elementos que componen la función, y son demasiado sencillas. Si este está multiplicando por fuera, si está sumando, si está restando, qué está haciendo cada coeficiente. Y por supuesto, ya saben, tienen el apoyo acá en el perfil de Facebook de María Pitágoras, en la página de Facebook Matematicar, en el Twitter @CésarAupin. Espero seguir acompañándolos. Recuerden que esto es un conocimiento que viene desde Latinoamérica para Latinoamérica, en función que tenemos una economía, una industria subdesarrollada, y todo se debe a que muchos de los profesores que nos acompañan no tienen la capacidad de dictar bien las matemáticas ni de explicarlas de manera correcta. Entonces esta serie de tutoriales que estamos haciendo acá están diseñados para poder explicarle a los estudiantes de una manera sencilla y paso a paso qué es lo que les están preguntando y en qué se deben ustedes enfocar cuando hagan un análisis matemático. Los espero para otro video en otra sección donde ustedes van a aprender muchas cosas. Muchísimas gracias.